Muy buenas tardes a toda Venezuela. Nos encontramos acá, un grupo de compañeros reunidos, preocupados pues por todo lo que ha venido ocurriendo con respecto a nuestro país, luego que el gobierno de los Estados Unidos desempolvó una ley del año 1798, que solo ha sido utilizada 3 veces. La guerra interna de 1812, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La desempolvan ahora, cuyo objetivo fundamental es declarar a los venezolanos y a las venezolanas como enemigas de los Estados Unidos. Así se llama la ley, Ley de Enemigos Extranjeros, la ley que está desempolvando el gobierno de los Estados Unidos. Ya nuestro hermano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acaba de dar una rueda de prensa informando de algunos detalles, de algunas actividades que se van a realizar. Esta ley de guerra de enemigos extranjeros y el decreto presentado por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno imperialista de los Estados Unidos, tiene como objeto perseguir a los venezolanos y a las venezolanas, humillar, esclavizar a los venezolanos y las venezolanas, que por alguna razón fueron a los Estados Unidos, motivados muchos de ellos por una gran campaña que se hizo, por una gran campaña, que los venezolanos debían irse de Venezuela, sueño americano. Inclusive en sectores opositores debidamente comprobado por hechos, por testimonios, orquestaron una banda de coyotes que le cobraba a los venezolanos y las venezolanas por la travesía hasta los Estados Unidos. Si los llevaban solo a pasar el Darién, un precio. Si la cosa iba más allá, otro precio, luego hasta llegar a los Estados Unidos. Una mafia protegida, por cierto, unos delincuentes protegidos, por cierto, por el gobierno de los Estados Unidos. Protegido. Nuestro gobierno, bajo la dirección del compañero presidente Nicolás Maduro, emitió un comunicado. Es bueno que todos tengamos este comunicado. Yo lo voy a leer en nombre de los compañeros y las compañeras y luego vamos a hacer algunos anuncios. Comunicado: Venezuela rechaza aplicación de una ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal contra nuestros migrantes. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi. La ley del enemigo extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad. El migrante venezolano que cruzó nuestras fronteras en busca de alternativas de vida lo hizo por razones económicas, que fueron consecuencia de las penurias creadas a nuestro pueblo por el bloqueo criminal a nuestra economía, impuesto por gobiernos de Occidente en contra de toda la sociedad venezolana para perpetrar sus planes de cambio de régimen en Venezuela. En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos. No son terroristas, no son criminales ni enemigos extranjeros, son víctimas. Venezuela rechaza la persecución contra nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonios, negocios, vehículos, cuentas bancarias. Asimismo, denunciamos de forma enérgica que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos. Con profunda indignación
repudiamos la amenaza de secuestro de menores de 14 años. Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos. María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni, Leopoldo López y otros conforman el núcleo criminal que ha solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de todo el pueblo venezolano y que ostentan como uno de sus más grandes logros la aplicación de esta ley contra nuestros migrantes. Así como intentaron obtener rédito político del sufrimiento que infringieron al pueblo a través de las sanciones, son los responsables de la creación de una red criminal de coyotes que a cambio del dinero de humildes venezolanos y venezolanas condujeron a muchos de nuestros compatriotas a distintos países, incluidos los Estados Unidos. De esta acción criminal de la facción del extremismo opositor venezolano existen suficientes pruebas en manos de los organismos de seguridad estadounidenses. Una investigación imparcial sacaría a la luz estas evidencias. Estos apátridas celebran esta proclama que no solo estigmatiza, sino que invoca la figura de enemigo extranjero para calificar una migración pacífica y trabajadora. Esta nueva agresión se enmarca dentro de la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington, con respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano. Desde el decreto ejecutivo firmado en 2015 por Barack Hussein Obama, donde se declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, la persecución contra nuestro país y su pueblo no ha cesado. Ante la gravedad de esta maniobra ilegítima y violatoria de los derechos humanos, fechada 14 de marzo del año en curso, Venezuela convoca a la unidad nacional, al infinito espíritu de solidaridad de nuestro pueblo y al desarrollo de todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político, en defensa de nuestros migrantes y de sus familiares que conviven en nuestro país. No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes. Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC, para que se movilice en defensa de los derechos de nuestro pueblo y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso para toda nuestra región. La unidad y la solidaridad de nuestra amiga América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo. Venezuela toda exige respeto a sus migrantes y sus familias. Caracas, 16 de marzo de 2025. Leemos esto porque aquí el Estado venezolano fija posición y comienzan a fijar posición algunos sectores venezolanos. Los partidos políticos comienzan a fijar posición, los movimientos sociales comienzan a fijar posición, inclusive sectores opositores comienzan a fijar posición sobre la denuncia ante el mundo del carácter vejatorio, del carácter criminal de este decreto del imperialismo norteamericano. Es importante recordar de dónde viene este problema y quiénes han sido los protagonistas de los sectores fascistas en Venezuela. Quienes promovieron el tema de la migración. Quienes luego de promover el tema de la migración vino la satanización de los venezolanos en el extranjero. Quienes comenzaron a hablar del Tren de Aragua como que todos los venezolanos y las venezolanas fuesen parte del Tren de Aragua, de una organización criminal que aquí en Venezuela los organismos de seguridad eliminaron. Que aquí en Venezuela fueron reducidos gracias a los organismos de seguridad de Venezuela. Así hemos visto gobiernos que se pegaron de la campaña presidencial de Donald Trump, desde su campaña, sobre la criminalización de los migrantes, señalándolos de delincuentes. Bueno, todo esto llega a una situación donde luego del decreto son expulsados de Venezuela, de Estados Unidos,
y llevados a una cárcel en El Salvador, un grupo de venezolanos nuevamente acusados, los venezolanos, de ser del Tren de Aragua. Nosotros lo denunciamos con tiempo, Cuando comenzaron a llegar los primeros migrantes que ellos decían que eran del Tren de Aragua, lo hemos denunciado en varias instancias. Lo hemos dicho en varias ocasiones que esas personas que llegaron de los Estados Unidos no tienen nada que ver con el Tren de Aragua. Y dijimos inclusive, alguien le está mintiendo al presidente Trump. Con este decreto, creo que nadie le está mintiendo al presidente Trump, sino que es una política oficial, con el fin de amedrentar, perseguir, intimidar a los venezolanos en el mundo. No me extraña que en cualquier momento gobiernos satélites de los Estados Unidos apliquen leyes parecidas en sus territorios. Porque ha sido una campaña contra los venezolanos. Los venezolanos y las venezolanas son hombres y mujeres de bien, trabajadores, dedicados a sus familias. Y cuando se fueron de Venezuela, se fueron por razones de buscarle a su familia un mejor futuro debido a las sanciones criminales contra nuestro país. Bueno, que cerró todas las vías, todos los ingresos de Venezuela. 1 millón casi de venezolanos han regresado por un programa que el presidente Nicolás Maduro implementó desde el año 2018, el Plan Vuelta a la Patria, convertido hoy en Misión Vuelta a la Patria. Casi 1 millón de venezolanos. Aquellos los trajeron y dijeron, no, a llevar el Tren de Aragua. Mentira. Le mintieron al mundo, no venía nadie el Tren de Aragua ahí. Nosotros lo recibimos como seres humanos. Contrasta esto con lo que hemos visto en los medios de comunicación, contrasta esto con lo que hemos visto en las redes sociales sobre el trato infringido a algunos venezolanos en El Salvador. Trato humillante, vejatorio, criminalizándolos, reduciéndolos. No hay nadie en el mundo que diga nada. ¿Dónde está la ONU? No hay nadie en el mundo que diga nada. Y yo les voy a decir a los presidentes que están calladitos, ahora van por sus pueblos. Ahora van por sus pueblos. Aquellos que constantemente señalan a Venezuela, ahora van por sus pueblos. Porque no es la población venezolana el mayor porcentaje de migrantes que hay en los Estados Unidos. Saquen la cuenta y busquen, para que vean cómo hay ciudadanos de otros países en los Estados Unidos, que lo que van es a trabajar. Ahora son acusados de terroristas. Sigue el negocio. La migración fue un negocio desde el primer momento. Y sigue el negocio. Después que María Corina, Leopoldo López, Guaidó, Julio Borges, Paparoni, Vecchio, Pizarro, Ledesma, se hicieron ricos recibiendo dinero por los venezolanos que salían, porque ellos al decir un número les entregaban, Smolaski, les entregaban dinero. Ahora el negocio continúa. Vemos una noticia aquí. Estados Unidos pagará 6 millones a El Salvador para encarcelar a 300 supuestos miembros del Tren de Aragua. El gobierno de Bukele y la administración Trump acordaron en febrero trasladar migrantes de Estados Unidos para recluirlos en las notorias prisiones salvadoreñas. Estados Unidos no ha dicho cómo identificó a las 300 personas como miembros de la pandilla venezolana. No los identificó. Es mentira. Es mentira. Es lo más parecido al fascismo actuando en Europa. Es lo más parecido contra un pueblo estigmatizado, señalado, perseguido.
La administración de Donald Trump, esta nota es de Associated Press, la administración Donald Trump pagará a El Salvador $6 millones para encarcelar durante un año aproximadamente 300 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, en una de las primeras instancias en que el país centroamericano acepta migrantes a los Estados Unidos. El acuerdo se produce luego de las discusiones entre el presidente de El Salvador, Nayib Fascista Bukele, y el secretario de los Estados Unidos, Marco Fascista Rubio, sobre el alojamiento de migrantes en una notoria prisión de El Salvador. El gobierno de Bukele ha arrestado a más de 84.000 personas, a veces sin el debido proceso, desde 2022 como parte de su ofensiva contra la violencia de las pandillas en el pequeño país. Siendo pequeño, hay más migrantes salvadoreños en los Estados Unidos que venezolanos. Y viven muchas familias en El Salvador gracias a las llamadas remesas. Remesas. Debería este señor Bukele verse en el espejo de los socios de los Estados Unidos. ¿Qué les ocurre después? Debería, pero él está borracho, ebrio de odio. Venezuela en estos momentos reclama la máxima unidad. La máxima unidad. Ha anunciado el hermano Jorge Rodríguez la recolección de firmas el día miércoles en todas las plazas Bolívar de Venezuela. Y es una convocatoria para todos los venezolanos y las venezolanas. A todos. Que nos los devuelvan. Que vuelvan todos nuestros hijos. Cuando nosotros recibimos a estos compañeros, lo vio el mundo como nosotros los recibimos. La señora María Corina declaró: claro que el régimen abrió las cárceles, usan el Tren de Aragua para desestabilizar. Diosdado recibió al Tren de Aragua como héroes. Cuando seamos gobierno, recibiremos a los criminales y enfrentarán castigo. Debemos desmantelar el tren de forma coordinada. Eso lo declaró la señora María Corina Machado. ¿Quién de ellos se ha pronunciado en este momento? ¿Cuáles de ellos se han pronunciado para condenar el ataque contra el pueblo de Venezuela? No lo hacen porque ellos pidieron ese ataque contra el pueblo de Venezuela. Y es mentira que los que fueron a El Salvador, fueron expulsados a El Salvador, sean del Tren de Aragua. Nosotros tenemos en las redes varios testimonios. ¿Tenemos uno ahí nosotros? Un video. Ponlo, por favor. Y no comprendo cómo él ahora está en El Salvador detenido como un pandillero sin respetarle sus derechos. Mi hijo se fue para los Estados Unidos y entró por el río Piedras Negras el 18 de diciembre y el 26 de diciembre lo liberaron y le entregaron un teléfono para monitorearlo y le dijeron que tenía cita en febrero y él no consiguió la dirección. Entonces él perdió su cita. Como tenía el teléfono, él dijo: no, yo voy a ir a ICE, al centro de inmigración, para entregar ese teléfono y que ellos me digan qué voy a hacer ahora. Bueno, allá en ICE, para esa fecha, en el 2024, cuando lo vieron los tatuajes, le dejaron detenido por averiguaciones, porque querían saber, tenía él por los tatuajes. Bueno, él estuvo allí casi 2 meses detenido. Lo presentaron ante el juez un 18, un 17 de abril y lo liberan un 22, porque él no representaba un peligro para la sociedad, porque lo investigaron y no le consiguieron nada. En ese lapso de tiempo, desde 22 de abril, él se presentó, tuvo como 3 presentaciones.
un testimonio. Estoy seguro que la gran mayoría de esos que enviaron, pero la inmensa mayoría de esos que enviaron al Salvador no tienen ningún delito en los Estados Unidos. Ahora, uno se pregunta, si cometieron delito en Estados Unidos, ¿por qué no los juzgan en Estados Unidos? ¿Por qué no hay un juicio en los Estados Unidos por los delitos que supuestamente cometieron? ¿Por qué los expulsan y corren el riesgo, siendo así, con todas las acusaciones que hay sobre nosotros, que los dejemos libres? Solo por el hecho de ser expulsados. No, los que vinieron aquí, hay 15 de los primeros vuelos y del segundo que vino de México, uno solo, 16 en total, que tenían cuentas con la justicia, ninguno vinculado al Tren de Aragua, que están a la orden de los tribunales. El resto está, ¿dónde? En sus casas. Nosotros los llevamos hasta sus casas. Amorosamente lo hicimos, porque no sabemos hacerlo de otra manera. No sabemos hacerlo de otra manera. Bukele dice que los va a tener presos allá y que van a trabajar. Es una forma de esclavismo. Es un campo de concentración copiado del modelo nazi.